Buenas noches a todos. La Sociedad Argentina de Diabetes les da la bienvenida a la segunda reunión científica del ciclo 2026 con el tema Avances en tecnología y diabetes, novedades de ATTD 2026. Para comenzar la actividad, presento a los coordinadores, el doctor Rodrigo Carnero, jefe del Servicio de Endocrinología y Diabetes en el Instituto Médico Río Cuarto, especialista en medicina general, máster en endocrinología clínica, coordinador del Comité de Innovación, presidente del capítulo Córdoba en el periodo 2023-2024, docente de la maestría en diabetes de la Universidad Católica de Córdoba y docente de la maestría en diabetes de la Sociedad Argentina de Diabetes. Y la doctora María Laura Pomares, médica especialista en nutrición, especializada en diabetes, coordinadora de CEGIM, Unidad Diabetológica de Corrientes, secretaria del Comité de Innovación de SAT y asesora del Comité de Graduados de SAT. Comenzamos con la actividad. Le doy la palabra al doctor Rodrigo Carnero para que presente a disertante. Gracias, Adriana. Bueno, muchas gracias a la Sociedad Argentina de Diabetes por haber convocado el Comité de Innovación para hacer esta segunda reunión científica y poder acercar un poco, un pequeño resumen en minutos sobre parte de lo que nos pareció interesante de este congreso que se hace todos los años sobre tecnología aplicada a la diabetes. Así que lo vamos a dividir en dos partes. Vamos a hacer una primera parte con tres charlas en la cual parte de nuestro equipo del comité va a dar las charlas. Ahí vamos a hacer las preguntas y respuestas que les pedimos que vayan ahí a donde está el signito de pregunta, que ahí hagan las preguntas, que no la hagan a través del chat. Y vamos a tener unos 10-15 minutos para responder esas preguntas y después vamos a ir con la segunda parte que va a coordinar Laura. Si me pones la placa, nuestra primera disertante va a ser Elizabeth Herrera. Elizabeth nos va a hablar sobre el tema más allá del monitoreo continuo, la tecnología del doble sensor para la prevención de la cetoacidosis diabética. Ella es médica internista, es diabetóloga, nutricionista, magíster en endocrinología, experta en tecnología en diabetes y es médica de la staff de la Unidad Cardio-Reno-Metabólica del Instituto de Cardiología de Tucumán, CUORE. La segunda disertante va a ser Mónica Rondal Suárez, también, como todos, integrante del Comité de Innovación, que nos va a hablar sobre tratamientos no insulínicos en diabetes tipo 1, un tema sumamente interesante. La doctora es médica clínica, diplomada en diabetes, especialista en obesidad, miembro del Comité de Tecnología y miembro titular de la SAD. Y por último, en el primer bloque, nuestra tercer disertante va a ser la doctora Lorena González López, que nos va a hablar sobre un tema súper interesante y que lo vamos a tener muy actualizado: insulina semanal, un cambio en el paradigma en el manejo de la diabetes. Ella es especialista en médica clínica, especializada en nutrición por la UBA y es coordinadora del Departamento de Enfermedades Metabólicas de la clínica Juan Domingo Perón de Catriel, Río Negro. Así que bueno, los escuchamos. Muchas gracias por aceptar la invitación para participar. Gracias a la Sociedad Argentina de Diabetes por la convocatoria para hacer este post-ATTD. Bueno, como parte del comité quisiéramos compartir con ustedes una mirada más allá de la monitorización continua de la glucosa. La idea es compartirles la tecnología de doble sensor como pilar fundamental para la prevención de cetoacidosis, cambiando quizás el paradigma de este control glucémico hacia una vigilancia metabólica más integral. Y eso implica cambiar la visión de esta visión túnel que teníamos solamente de medir y de ver qué es lo que pasaba con nuestra glucemia, y quizás olvidándonos de otras variables importantes como podrían ser medir cetonas a nivel intersticial, abriéndonos un nuevo horizonte para poder detectar en forma temprana, predecir y prevenir activamente la cetoacidosis diabética. Sabemos que la insulina es el interruptor maestro en todo esto, ¿no? Efectos metabólicos duales a nivel de la insulina, y ella actúa como regulador central de las vías metabólicas divergentes, como es la regulación de la glucosa por un lado y la regulación de los lípidos por el otro. Sabemos que a nivel de glucosa tenemos aumento de la glucogénesis y la captación periférica de los GLUT4, la inhibición de la producción hepática de glucosa, y a nivel de los lípidos, inhibición de la lipólisis celular y de la lipogénesis, tanto de triglicéridos como ácidos grasos libres.
Importante y un dato a tener en cuenta que ha sido muy remarcado en esta exposición de expertos, que toda la variación que tienen a nivel de la regulación de los lípidos antecede muchas veces a la variación de la glucosa. Y eso es muy importante para poder prevenir cuadros de cetoacidosis. Pero también tenemos algunos puntos ciegos, que son barreras, que muchas veces son barreras por falta de conocimiento, que las podemos englobar dentro de la alfabetización metabólica. Ausencia de conocimiento de sobre qué son las cetonas, cuándo medirlas, cuáles son los niveles, cómo interpretar esos resultados, cuándo pedir ayuda, cuándo consultar al profesional. También tenemos barreras que tienen que ver con el paciente mismo por la carga psicológica. Los pacientes diabéticos 1 experimentan profundos sentimientos de hiperresponsabilidad en su autocuidado. Y la tercera cosa la podríamos incluir dentro de la percepción de invulnerabilidad que tienen muchos de nuestros pacientes, porque muchos de ellos creen que no les va a ocurrir una situación como esta, o que subestiman incluso hasta la sintomatología que los puede hacer poner en alerta sobre este cuadro agudo. Si vemos puntualmente las barreras conductuales, tenemos que menos del 20% de los pacientes analizan cetonas de glucosa aún en valores tan altos como más de 300 miligramos decilitro. Un 38% de los pacientes nunca realizaron controles de cetona y un 45% nunca ha medido ni siquiera ante situaciones febriles o infecciosas. La nueva urgencia diagnóstica con criterios de cetoacidosis para el 2024 estipula 3 características: glucosa más de 200 miligramos decilitro asociado a niveles de beta hidroxibutirato de más de 2 y acidosis metabólica reflejada por un pH de menos de 7.3 y o bicarbonato de menos de 18. Tenemos algunos puntos ciegos cuando solamente vemos glucosa. Acá les traigo una gráfica que se mostró en el Congreso, en donde vemos hacia arriba, en el gráfico superior, las fluctuaciones que tiene la glucosa de este paciente que está en bomba de insulina. Y en el gráfico inferior vemos las fluctuaciones que tienen las cetonias de estos pacientes a nivel intersticial. En este cuadro, acá, veríamos que con valores de glucosa que aparentemente estuvieran dentro de rango, sin embargo hay una discrepancia porque las cetonas, durante esta suspensión que tuvo el paciente acá en la bomba, tuvo una excursión muy aumentada. Si es que nosotros fisiológicamente no ponemos en juego el rol del riñón y lo respiratorio frente a la caída del pH, este paciente tendría sintomatología clínica y desencadenaría un cuadro de cetoacidosis. Se ha fijado como un umbral de riesgo el aumento del hidroxibutirato en más de 0.2. Aquí es donde cobraría entonces importancia poder contar con un sensor dual. Y existe una paradoja, si bien es cierto, hemos crecido tecnológicamente en cómo monitorear en tiempo real a nuestros pacientes, conocemos una parte de la historia porque todavía no tenemos el conocimiento sobre las fluctuaciones y cómo fenotípicamente en cada paciente esta excursión de las cetonas puede cambiar. Si vemos en este caso del Reino Unido, la hiperglucemia es la emergencia más común que ellos tienen en diabetes 1 y es una de las principales causas de muerte en personas de menos de 58 años. Y la prevalencia de cetoacidosis en adultos con diabetes 1 ronda el 1% y en un nivel global del 13%. Y lo más curioso es que muchos pacientes con diabetes tipo 2, para ser más exacto, 1 de cada 5 que se hospitalizan, tienen alta mortalidad comparada versus los diabéticos 1 que por cetoacidosis diabética. O sea que es muy importante poder conocer, contar con estas herramientas y también poder fijar umbrales, ¿sí? Acá se hace la propuesta de que valores de 0.6 hacia abajo serían dentro de todos cetonas normales, entre 0.6 y 1.5 cetonas elevadas, entre 1.5 a 3 cetonas altas y más de 3 cetonas de alta urgencia. Por supuesto que también, aparte de fijar los umbrales, se determina la sintomatología y las acciones a realizar en cada uno de estos segmentos. Compartieron también el doctor Bergenstahl y un equipo de expertos una experiencia en vida real en más de 1.400 pacientes
con 3 fenotipos: diabéticos 1, usuarios de bomba y también en MDI, diabéticos tipo 2 con terapias de inhibidores de SGLT2 y algunos casos específicos con enfermedad renal crónica y embarazo. Se les colocó un sensor dual a doble ciego y con una metodología de monitorización continua durante 15 días. Esta sería una de las gráficas, como para que ustedes vieran del estudio, y acá la interpretación de algunos casos. Este caso corresponde a un paciente en bomba de insulina, una mujer de 21 años con muy mal control metabólico, un promedio de glucemia de más de 300, el tiempo en rango un 68.3 por arriba de rango, con abundantes alarmas de hiperglucemia en forma crónica. Si vemos las métricas de cetonas, tenía un promedio de 0,5, con niveles críticos en algunos días y con múltiples cruces a nivel de alerta a pesar de la administración continua de insulina que tenía esta paciente en bomba. Este es otro paciente también insulinizado, pero con múltiples dosis en MDI, con muy mal control también, con parámetros de glucosa elevados, con un tiempo fuera de rango, por arriba de rango de más del 80%, o sea, vivía alto, con métricas de cetona de 0,3, no tan elevadas, con 2 picos importantes entre los días 2 y 3 y 8 y 9. Y finalmente, este último caso, que es un paciente diabético tipo 2, con inhibidores de SGLT2 como tratamiento, con mal control también, con glicado de más de 10, con parámetros de glucemia promedio muy elevados y con métricas de cetona con promedios de 0,7. Lo que se destaca acá es la fluctuación sostenida de las cetonas elevadas en un patrón característico de riesgo para hacer una cetoacidosis diabética euglucémica asociado a SGLT2. Entonces, como síntesis de estos 3 fenotipos, todos comparten un mal control metabólico, todos comparten glucosas máximas elevadas, pero con diversidad en el comportamiento y la fluctuación de las cetonas. Así se propone entonces un ecosistema conectado desde el sensor dual hacia la automatización. Esta propuesta inicial sería recabar la información a través del sensor dual, transmitirlo hacia una aplicación móvil con visualización instantánea de las curvas duales y la configuración de alarmas. De allí, procesamiento en la nube para análisis histórico y generación de informes. El dispositivo móvil también daría notificaciones push unificadas de alertas. Y la idea es que el futuro inminente sea usar este flujo de datos de cetonas como input algorítmico primario para detener proactivamente la progresión hacia una cetoacidosis diabética en los sistemas integrados. Como puntos claves y finales para llevarnos sobre esta temática, sería que el estándar de oro evolucionó desde la simple observación y de la intervención que nos aportaba el conocimiento del monitoreo de la glucosa hacia una vigilancia metabólica predictiva, pasando por la viabilidad tecnológica de poder contar con un sensor dual, una precisión más personalizada en la toma de decisiones por un mayor conocimiento y también poder, quizás con estos nuevos algoritmos, determinar nuevos umbrales de acción como el análisis a gran escala que nos aportan estos datos para determinar nuevos perfiles, nuevas alarmas predictivas e integrarlos, ¿por qué no?, también con sistemas cerrados impulsados por inteligencia artificial. Soy la doctora Mónica Roldán Suárez y hoy voy a hablarles de terapias no insulínicas en personas con diabetes tipo 1, lo que vimos en ATTD 2026 en Barcelona, y traté de resumirles en estos 8 minutos un tema súper interesante que estuvo muy, bueno, no tengo conflictos de interés para esta presentación y que fue un tema central en ATTD 2026, aunque la indicación sigue siendo off-label, fuera de prospecto. La evidencia presentada permite extraer varias conclusiones muy claves. Una de las principales presentaciones fue un consenso que habló el doctor Satish Garg del Barbara Davis Center sobre dos palabras muy interesantes de ese consenso, que son adjunto, porque siempre va unido a insulina, y el uso seguros por sobre todas las cosas en personas con diabetes tipo 1. Uno de los estudios base sobre los cuales se discutió bastante fue la CHAS Type 1,
que fue escrito y publicado en el 2025, pero que se hicieron después análisis post-publicación. Es un estudio de fase 2 con 72 adultos con diabetes tipo 1 y obesidad concomitante. Ustedes recuerden que es un problema grande en el mundo entero de personas con sobrepeso, obesidad, y que no estamos pudiendo combatir todavía, y que nuestros pacientes con diabetes tipo 1 también están dentro de este mundo global con obesidad. Entonces son pacientes en este estudio que tenían todos sistemas automatizados de infusión de insulina y con índice de masa corporal mayor a 30. Se titularon semaglutide de 0,25 a 0,5 hasta 1 miligramo y se mantuvo esta dosis por 26 semanas. Los resultados fueron sorprendentes porque en el objetivo compuesto, por ejemplo, de descenso de peso de al menos el 5%, más un tiempo en rango mayor al 70%, lo lograron el 36% de los pacientes en la rama de semaglutide y no así nadie, ningún paciente en la rama de placebo. A su vez, cuando observamos la reducción del uso de insulina, vemos que hay casi un 23% menos de insulina, sobre todo la insulina en bolo, que se reduce en un 30%. Eso tenemos que estar nosotros también conociendo para saber con nuestros pacientes qué insulina vamos a usar menos en el momento que empecemos a titular estos fármacos. El 15% menos en basal y a su vez en efectos adversos graves no hubo ningún efecto adverso grave, ninguna cetoacidosis reportada en este estudio y sí 2 hipoglucemias, pero tanto en la rama placebo como en la semaglutide, 2 casos en cada una. Aparte, además de todo esto que les resalto, también en los análisis posteriores se observó que había menor ingesta de carbohidratos en los pacientes, menores cantidades de bolos iniciados por el paciente. Acuérdense que todos están con sistemas automatizados, la mayor parte de estos pacientes tenían Omnipod puestas y hay un beneficio metabólico dual que también lo vamos a observar a largo plazo en la protección cardiovascular y renal, eventos cardiovasculares también un 20% menos y todo lo que refiere al beneficio metabólico de tratamiento de la obesidad. Bueno, también el doctor Sachs-Gard habló sobre otros estudios real world, por ejemplo, este estudio retrospectivo con 150 pacientes en los cuales se usó semaglutide en 50, tirzepatide en otros 50 y placebo. Y lo que se observó es mayor reducción de todos los porcentajes y de todos los tiempos en rango y por encima de 250. Todos los pacientes que usaban tirzepatide tuvieron mejores resultados. Entonces, en este caso, lo que vamos a llevar nosotros como mensaje a nuestra casa es que siempre vamos a ir despacio, titulando progresivamente. A veces no es necesario llegar a dosis de las que se usan en pacientes con diabetes tipo 2. A veces con dosis menores tenemos suficiente resultado. Esto es muy individualizable. A su vez también tengamos en cuenta que estos pacientes, algunos están con levotiroxina, son pacientes hipotiroideos, a su vez también tienen estatinas y antihipertensivos que va a haber que revisar dosis asociadas. Y los efectos adversos que más se observan siempre son náuseas, vómitos, sobre todo constipación con tirzepatide. Y también vamos a observar, indicar a nuestros pacientes que tengan tiritas para ver cetoacidosis, aunque no es lo que más se observa como efecto secundario. Y también vamos a mantener una dosis menor una vez logrado el peso. Esto también es una pregunta sin resolver que hacemos una vez que logramos los objetivos que nos hemos planteado. Se suspende el uso, seguimos con menos dosis, a dosis de mantenimiento, que hablamos hoy de microdosis de uso de GLP-1. Todo esto vamos aprendiendo en el camino y creo que lo que hay que esperar siempre es tener mayor evidencia científica a largo plazo y necesitamos, como decimos aquí, más ensayos en fase 3 y a largo plazo para poder tener seguridad con nuestros pacientes. Bueno, muchas gracias por su atención y seguimos en contacto por las redes. Muchísimas gracias, Moni. Como nos contaba Laura, pueden ir haciendo sus preguntas a través de la página web. Así después de este último video podemos aclarar todas las preguntas que haya. Buenas tardes. Bueno, hoy quiero compartir con ustedes las novedades presentadas en ATTD 2026 acerca de insulinas basales semanales. Actualmente están en desarrollo, o tenemos en desarrollo 2 moléculas principalmente acerca de insulinas semanales. Por un lado, icodec, evaluada en el programa UNWORLD con evidencia fase 3 y ya datos de vida real,
también evaluada en poblaciones más complejas como pacientes frágiles. Y por otro lado, Efsitora alfa, evaluada en el programa QUINT, con estudios en fase 3, con un programa más estructurado, con nuevos datos en farmacocinética y en seguridad. Y más allá de las diferencias entre las moléculas, tener en cuenta que esta insulina tienen no solo una duración, sino un comportamiento diferente. En farmacocinética hablamos de una vida media ultra prolongada, con una acumulación progresiva que alcanza un estado estable en semanas. En cuanto a farmacodinámica, tener en cuenta que va a tener un perfil más estable, con algunas diferencias entre una y otra molécula, y esto va a tener implicancias clínicas, con lo cual ya vamos a pensar en los ajustes en semanas y no en días, y con un impacto en cada decisión mucho más prolongada. La evidencia más robusta presentada en el Congreso fue con respecto al programa QUINT, donde se evaluaron distintas poblaciones de personas con diabetes tipo 2, naïf de insulina o ya con una insulina basal o con esquemas más intensificados. Estos pacientes fueron evaluados durante 6 meses, un año y medio, comparados con las basales diarias de Gludet o Glargina, y me pareció importante analizar el esquema de titulación, ya que es un punto crítico al utilizar este tipo de insulina. Por ejemplo, en personas con diabetes tipo 2 naïf de insulina se propuso una dosis semanal de 100 unidades, pero para la primera dosis iniciar con esa dosis multiplicada por 3, o sea, serían 300 unidades primera dosis, y a partir de la segunda semana 100 unidades, y se va titulando según el objetivo en más o menos 20 unidades en forma semanal. Para personas que ya recibían una dosis basal de insulina, calcular la dosis semanal multiplicando este basal por 7, y para la dosis inicial este cálculo multiplicado por 3. Por ejemplo, para 20 unidades de basal diario, por 7 serían 140 unidades semanales, pero la dosis inicial de 420 unidades y luego semanalmente 140, e ir titulando de manera similar más o menos 20 unidades según target. También me pareció importante este esquema de titulación gradual que se utilizó en el QUINT 1, fue una de las principales diferencias entre el 1 y el 2. Este esquema iniciaba con 100 unidades desde la primera semana, y la revisión o el reajuste de dosis cada 4 semanas a 150, a 250, según target, considerado el target una glucemia en ayunas entre 80 a 130, y ya más allá de 400 unidades semanales, una titulación flexible según target. En términos de eficacia, estas insulinas mostraron no inferioridad respecto a los basales diarios conocidos, con lo cual en realidad no nos estamos preguntando ya si la insulina sirve, sino que la discusión se desplaza más a términos de seguridad. Y en esto el tema de hipoglucemias tomó jerarquía, si bien no hubo hipoglucemias clínicamente significativas, más allá de algunos matices a considerar en la utilización de este tipo de insulinas, y donde sí los sistemas de monitoreo continuo de glucosa en estas poblaciones toman jerarquía para la toma de decisiones. El programa ONWARDS, por otro lado, evaluó insulina icodec en todos los escenarios de insulinización, personas con diabetes tipo 2 naïf de insulina o con una insulina basal o intensificados, e incluso en personas con diabetes tipo 1. Pero considerando a personas con diabetes tipo 2, sabemos que los algoritmos actuales jerarquizan la utilización de drogas con beneficio cardiorreno metabólico, y es donde nosotros nos vamos a
replantear o preguntar en qué lugar ocupa la insulinización en este algoritmo y si la aparición de estas moléculas nos reubica la utilización de la insulinoterapia o la insulinización. Podemos encontrarnos con diferentes escenarios clínicos donde nuestra prioridad va a ser el estado metabólico del paciente, o bien tenemos que priorizar el beneficio cardiovascular y renal, u otros escenarios donde la hiperglucemia severa y sintomática y donde el inicio de la insulina basal tiene que ser temprano y idealmente desde el inicio, desde el inicio. Los esquemas entonces se van a individualizar según la característica de cada paciente, las comorbilidades y los objetivos terapéuticos. Sabemos que la insulina no falla, no falla por eficacia, sino que falla o se demora por las barreras para la intensificación del tratamiento, como son el riesgo de hipoglucemia, la complejidad del tratamiento y la baja adherencia, por lo cual estas barreras van a contribuir al retraso y la intensificación de la insulinoterapia. Y no quisiera dejar de mencionar la, la integración potencial de la insulina semanal en sistemas AID. En este contexto se ha propuesto la insulina basal semanal como un componente basal fijo y dejar el control dinámico al sistema. Es una estrategia que conceptualmente podría ser atractiva. Por supuesto, esto está en evaluación, tiene mucho sendero por recorrer, pero lo que se busca con este enfoque es combinar la estabilidad de la insulina semanal con la flexibilidad y el control dinámico de los sistemas AID. Importante entonces, como para recordar en relación a este tema, es que la eficacia de las insulinas semanales es comparable a la insulina basal diaria, tanto en pacientes naive como previamente insulinizados con distintos esquemas, que tiene un perfil de seguridad global y sí tener en cuenta algunos matices en cuanto a hipoglucemia, que los ajustes van a ser bastante más lentos, más espaciados. Hay que considerar el tiempo hasta alcanzar el estado estable de la dosis. De manera similar a otras situaciones, tener en cuenta que cuando asocia uno este tratamiento con análogos de GLP-1 o con inhibidores de SGLT2, va a haber un menor requerimiento de insulina. Siempre apoyarnos en otras herramientas como los sistemas de monitoreo continuo para la toma de decisiones. Tener en cuenta que siempre, como en otras situaciones, el tratamiento o la estrategia va a ser individualizada. Me pareció importante destacar que más allá de ser una nueva molécula o de una nueva insulina, es una nueva manera de pensar la insulinización de nuestros pacientes. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Hay varias preguntas, súper interesantes los temas. Así que bueno, vamos a empezar con la primera pregunta, que intuyo yo que es sobre GLP-1, porque dice, ¿se puede usar con gastroparesia en pacientes con diabetes tipo 1? Moni, ¿nos Bueno. querés responder? Mira, lo que quería aclararles es que la mayor parte de las cosas que se hablaron también y que pensemos nosotros en en la realidad que les decía también en la charla, que los pacientes tienen dos patologías, tienen diabetes tipo 1 y tienen obesidad. Entonces estamos tratando dos enfermedades, con lo cual muchas de las cosas que hacemos para pacientes con obesidad simplemente y sin una diabetes concomitante, lo vamos a hacer en nuestros pacientes con diabetes tipo 1. Entonces creo que es más de la práctica clínica, lo de la gastroparesia va a ser más complicado, seguramente va a haber que usar una premedicación y va a haber pacientes que directamente no lo van a tolerar. Me imagino que va a depender muchísimo de la individualización y de la dosis que usemos. Sabemos que los GLP-1, una de las contraindicaciones son las gastroparesias moderadas a severas, ¿no? Así que Claro, habría que sí. evaluar eso.
Otra pregunta para vos, Moni, en este caso de la doctora Mabel Ferraro, que pregunta si hubo alguna referencia sobre el uso de GLP-1 en diabetes tipo 1 en adolescentes. No, mira, todos los estudios que están ongoing, solo el STEP de adolescentes que se fue publicado de semaglutide, que se ve que el GLP-1, los pacientes, digamos, responden igual que los adultos, eso podemos decir de la semaglutide, y de tirzepatide los estudios están ongoing, que serían el Surpass para personas con diabetes tipo 2 en realidad, y el Surmon Kids, que también es para pacientes con, el Surmon es de obesidad. Toda la serie de Surmon son de obesidad en diferentes poblaciones. Pero específicamente en diabetes tipo 1 no se habló nada de adolescentes. Y esto sabemos que tenemos aprobado desde los 12 años la semaglutide y la tirzepatide desde los 18 años. Lo que hablaron, Mabel, fue que hay un estudio de vida real hecho con los pacientes que utilizan GLP-1 y tienen diabetes tipo 1 en estos estudios que hacen en Estados Unidos con los pacientes del sistema de salud, que ellos pueden tener el monitoreo general y hablaban de un número grande de 18.000 y pico de pacientes que estaría publicándose para fines del año que viene. Estaban en el análisis del estudio. Otra pregunta. Buenas noches. Quería saber si presentan amenorrea y dolores articulares como efectos colaterales en el uso de semaglutide. No, creo que no están, o sea, este tipo de No, efectos no están asociados al uso de GLP-1 ni de semaglutide. no. Lo que sí por ahí está, las amenorreas se pueden ver en los pacientes con obesidad que tienen un descenso rápido de peso. Eso se pueden ver amenorreas, pero no están generadas por la semaglutide en sí. También lo podemos ver en los pacientes bariátricos, ¿no? Otra pregunta de Tafi Pacheco, que nos pregunta si con respecto a las dosis de insulina semanal, dice, buenas noches, las dosis de insulina prolongada semanal, dice, ¿se relacionan con el peso o son dosis fijas? Ay, se me fue por arriba el programa. O son dosis fijas. ¿Son solo reservadas para diabetes tipo 2? En realidad se evaluaron distintas poblaciones, incluso diabetes tipo 1, y de hecho ICODEC en Europa estuvo aprobada para diabetes tipo 1, con algunas, como esto, algunas cuestiones de seguridad en diabetes tipo 1, pero, y la FDA todavía para diabetes tipo 1 no, pero sí para diabetes tipo 2. Y en relación a la titulación, en pacientes naive, todos los esquemas de titulación proponían como 100 unidades de inicio. Con esas dosis de miedo, cuando uno multiplica por 3 y calcula la cantidad de unidades de insulina que le está poniendo en la dosis inicial, pero no en relación al peso, y después ir titulando según respuesta. Y la respuesta evaluada según glucosa en ayunas, según glucemia en ayunas, con ese target. Esos eran los esquemas y similares en el ONWARDS, que es el que evaluó ICODEC. No sé si Sí, había... bueno, eso creo que respondía a sí, toda la pregunta. sí, sí. Bien, creo que estamos casi en tiempo, Adriana. No sé cómo venimos con el tiempo. Creo que había una Venimos preguntita más bien, acá. Bien. 3 minutos más. Eh, Bien, con respecto también a insulina semanal, Ana Schindler pregunta qué se recomienda en días de enfermedad o en cambios de ritmo de actividad física para las insulinas semanales. Bien, bueno, ahí había muchas cuestiones con respecto a seguridad, en cuanto a que uno tiene que considerar que la insulina que está colocada ya está dentro. Entonces hay muchas cuestiones que pueden surgir, por lo cual uno no puede tener tan al límite el control del paciente, sino también apoyarse en otras herramientas. Teniendo en cuenta que en realidad la mayor experiencia es en personas con diabetes tipo 2, que también tienen reserva pancreática. En el caso de diabetes tipo 1, bueno, ya entra a jugar otro nivel de complejidad, y por eso también, digamos, la aprobación es más para diabetes tipo 2. Y en el caso de Efsitor alfa, todos los estudios fueron planteados para diabetes tipo 2, que fueron más estructurados y con mayores estándares de seguridad.
En el caso de cirugías no escuché nada en presentaciones en el Congreso, ni tampoco he leído con respecto a una emergencia quirúrgica. eh, Así que después de todo, o sea, el manejo de hipoglucemias y demás era similar a las insulinas basales diarias. Sí. Con respecto a la a Efisora, yo participé en uno de en dos de los protocolos y tenían un protocolo de reducción de insulina para cirugías programadas o para algunas actividades programadas, no para actividad física, porque no podías reducir en la actividad física de una semana a la otra. Pero en emergencias, nada, tenías que tratar de evitar la hipoglucemia utilizando glucosados o cargas de glucosa de acuerdo a lo que el paciente necesitara. Eh, Otra pregunta, y creo que esta puede ser una de las últimas. Es para Moni, para la doctora Roldán, ¿hablaron de dosis mínimas de GLP-1 una vez logrados los objetivos? ¿A qué dosis se referían? No, el comentario un poco era porque siempre estamos con la cuestión de que cuando llegamos al objetivo, tanto en pacientes con diabetes tipo 1, si es que lo usamos para obesidad, concomitante con diabetes 1, o como para una persona con diabetes 2 o simplemente con obesidad, siempre está la respuesta de qué hacemos una vez llegado al objetivo. Bajamos dosis, seguimos con la misma dosis que hemos titulado hasta el final. O sea, son respuestas que me parece que van apareciendo en este camino nuevo que tenemos en conocimiento de la obesidad, que nos lleva más de 20 años como especialidad en sí y usando fármacos hace relativamente poco tiempo en la historia de la medicina. Con lo cual, microdosis se hablan, por ejemplo, a veces de una sema entre 0,25 y 0,5 y una tirzepatide entre 2,5 y 5 como para hacer una especie de mantenimiento de los resultados logrados. Pero realmente no hay nada consensuado. No sé si vos has visto algo de esto, Rodrigo. No. También hablaron de, en principio, usar la mínima dosis, digamos, la mínima dosis, la máxima dosis tolerable con la mínima dosis segura, digamos, que la idea es tratar de disminuir la variabilidad glucémica y disminuir un poco el peso, ¿no? Sin generar hipoglucemias. Y creo que esta sería la última ¿dónde que estaba? ¿En la insulina semanal se debe reducir o aumentar sí o sí cada 4 semanas o se puede hacer semana por semana? Y esta sería, creo, la última porque ya tenemos que dar paso al otro bloque. En realidad, de los esquemas de titulación que presenté, el único que reajustaba cada 4 semanas era el Quint 1, que hizo una titulación mucho más gradual, pero el resto de los esquemas de titulación reajustaban semanalmente, más o menos 20 unidades. En cambio, el Quint 1, que reajustaba cada mes, cada 4 semanas, reajustaba en más o menos 50 unidades. Yo creo de Sí, todos modos, bueno, no tenemos una experiencia de vida real al respecto, pero creo que eso después uno lo va adaptando al criterio y vamos siendo más bien cautos, considerando además que esta titulación tiene que ser gradual y cada modificación que hacemos tiene un impacto más allá de la semana. sí, en el protocolo de Físora, las titulaciones de insulina eran cada 4 semanas, teniendo en cuenta que la vida media la alcanza recién a la semana, ¿no? Entonces, probablemente uno podría readaptar la dosis digamos, al séptimo día, pero en el protocolo fueron estructuradas cada 4 semanas. Rodri, cortito, Bueno, una para Eli Herrera, que tenemos un minuto. En qué oportunidades vos dirías que es bueno el monitoreo de cetonas, sacando la cetoacidosis probable en personas con diabetes tipo 1? En qué otros momentos estaría recomendado cuando lo tengamos disponible? Bueno, el estudio este que presentaron, habían tres poblaciones. La población que eran diabéticos 1, sí, que uno ve que tienen mucha historia por ahí de descompensaciones metabólicas, aquel que tiene historial de internaciones por cetoacidosis, los pacientes diabéticos que están usando inhibidores de SGLT2, sí, hay que tener en cuenta sobre la cetosis euglucémica y también en aquellos pacientes que, como las embarazadas
o los que tienen enfermedades crónicas como la enfermedad renal. Entonces son pacientes que se beneficiarían con el sensor dual. Perfecto, bien práctico. Muchas Gracias, gracias. Eri. Bueno, Rodri, creo que terminaste, mira, y 14. A las y Y 15 teníamos 14. que arrancar el segundo bloque, así que vamos bien. Vamos justo. Vamos justos. Bueno, gracias. Entonces, vamos a pasar al segundo bloque. Gracias a los disertantes del primer bloque. Y en este bloque, gracias Adriana por la invitación, como mencionó Rodrigo. En este bloque vamos a tener a tres disertantes. El doctor Lucas Sosa nos va a hablar de la inteligencia artificial y cómo transformamos el manejo de la diabetes con estas nuevas tecnologías. Lucas es especialista en endocrinología del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, es jefe de servicio de endocrinología y nutrición del Hospital Privado Matera de Bahía Blanca, es máster en ecografía clínica de España, máster en diabetes también de la Universidad de España y tiene muchos posgrados en relación a la inteligencia artificial. Ha sido el presidente del capítulo Atlántico y es director médico de INIDEN, de un instituto de investigación en diabetes de Bahía Blanca. En segundo lugar, la doctora Daniela Rodríguez, experta en ejercicio y tecnología, nos va a hablar de justamente ejercicio, de la teoría a la aplicación clínica. Dani es médica pediatra, especialista en diabetes, es máster en fisiología del ejercicio de ISAC 1. Y por último, la doctora Gabriela Rovira nos va a hablar acerca de un tema que se tocó muchísimo en el Congreso, que fue el Consenso Internacional sobre Screening y Monitoreo de Diabetes tipo 1 en edades tempranas. Gabriela es médica especialista en endocrinología, médica de planta del Servicio de Endocrinología del Hospital Británico de Buenos Aires, es coordinadora de diabetes en el Hospital Materno Infantil de San Isidro, docente de nutrición de la Facultad de Medicina de la UBA, profesora adjunta de la Facultad de Medicina de la UCA, diplomada en educación diabetológica de la SAD, es directora del curso de médicos de primer contacto. Todos ellos son miembros del Comité de Innovación de la SAD y ha sido vicepresidenta en el periodo 2024-2025 de la Sociedad de Diabetes. Así que bueno, bienvenidos, gracias por participar y vamos a ver el primer video de Lucas. Buenas tardes, continuando con las presentaciones de la actividad científica de la SAD post-ATTD, le toca el turno a la ceremonia inaugural que la desarrolló Boris Kovachev y nos transmitió esta pregunta y trató de resolverla. ¿Cómo puede la IA ayudar en la corregulación humano-máquina de la diabetes? Antes de empezar, me presento, soy Lucas Sosa, médico endocrinólogo de la ciudad de Bahía Blanca. Agradecer la invitación al Comité de Innovación Social Argentina de Diabetes y desde ya la presencia de todos ustedes. Para esta presentación no tengo ningún conflicto de interés y no he aplicado inteligencia artificial salvo para alguna que otra imagen. Como introducción, intentando dar una definición a la inteligencia artificial que realmente hay un montón, parto de la inteligencia nuestra, genuina. No hay otra inteligencia que la humana. El término inteligencia viene de saber escoger y la unidad básica es la neurona. Y en su conjunto forma esta red neuronal que nos permite, en definitiva, aprender. Y en este paralelismo con la inteligencia artificial, este intento que desarrollamos los seres humanos de generar cerebros no biológicos, tenemos a una neurona artificial con su entrada y una salida que es binaria, 1 o 0, positivo o negativo, y un conjunto de neuronas artificiales que arman lo que es la red neuronal, que la llamamos profunda cuando hay al menos dos capas ocultas. También tiene su entrada y su salida. Y esa salida tiene un comparador que analiza esto está bien o esto está mal. Si está bien, la potencia. Y si está mal, vuelve para atrás para ser reanalizada. A esto lo llamamos aprendizaje por refuerzo. Y es importante este término porque de esto es que se nutren sistemas de infusión continua automatizada potenciada por inteligencia artificial, como veremos. Esto es inteligencia artificial. Tanto los sistemas naturales de aprendizaje como los artificiales aprenden de la experiencia, una de forma biológica y otra de forma técnica.
Y Boris Kovachev en su charla nos dijo que el futuro de la intervención médica en diabetes está entre la interacción de estos dos, desde la técnica y de la biología. Y a esto lo llama corregulación humano-máquina. Claro que hay algunos que tienen puntos de vista alternativos. Hoy hablamos que la IA es nuestro copiloto, nuestro ayudante. Algunos filósofos contemporáneos dicen que la IA potencialmente, que nosotros nos terminemos siendo copilotos y asistentes de la IA. Presta una discusión enorme que podríamos estar días discutiendo. Lo que no se discute es que la IA en diabetes está ocurriendo, que hoy por hoy hablamos de que hay más de 5.000 publicaciones en el cuidado de la diabetes utilizando inteligencia artificial y en su gran mayoría los principales tópicos están orientados hacia los médicos. Diagnóstico, retinopatía, detección temprana. En verde, médicos. En naranja, hacia el paciente. Pocos estudios hay orientados hacia el paciente. Sin embargo, Boris Kovachev dice que hay un cambio en el paradigma cuando hoy la IA está centrada en el médico, muy pronto la IA estará centrada en el paciente. Contaremos con estas máquinas que setean sola la infusora, como vemos en esta imagen. Hoy por hoy, si hay algo que está impactando significativamente en este rumbo de la diabetes es esto, Digital Twins. Y dice que en un futuro cercano habrá un gemelo digital para cada persona con diabetes. Y tenemos que entrar un poco en este concepto de gemelo digital. Todos sabemos de que hoy estamos muy conectados, compartiendo un montón de información y data desde distintos dispositivos inteligentes, monitoreo continuo, insulina, frecuencia cardíaca, respuesta galvánica en la piel, peso, comidas, actividad física y fíjense, se nutre también esta data collection de datos de historias clínicas. Lo primero que necesitamos es esta información, procesarla, obvio, recolectarla, organizarla y estructurarla, porque de esta data es que se va a nutrir estos aprendizajes por refuerzo que vimos en un comienzo y de esa manera actuar en un digital twin según un sistema, por ejemplo, de infusión continua de insulina. Y acá tenemos a esta data que genera en imagen y semejanza un gemelo digital, nutrida por toda esta información, y nosotros podríamos intervenir directamente primero en una virtualidad y si esto es favorable, obvio, podemos aplicarlo en la realidad. Este es el concepto de Digital Twins. De esta manera reducimos riesgos y costos, obvio. Y ya hay un montón de publicaciones que apoyan el uso de Digital Twins en diabetes. Fíjense, la más antigua fue ya hace unos cuantos años, 2019, y en esta presentación Boris Kovachev nos muestra su protocolo. Boris Kovachev trabaja en el Centro de Tecnología y Diabetes de Virginia y tienen un protocolo de infusión continua de insulina en su soft que se llama AIDNet, que es el que usaron como comparador. Es decir, el estándar, por decirlo de alguna manera, el comparador usando la infusión AIDNet. Y el trabajo de investigación era investigar cómo le funcionaba el ABC, control biocompartimental adaptativo, que tiene dos tópicos: algoritmo, inteligencia artificial y la adaptación humana a su Digital Twins. Lo tratemos de ver de forma simple de esta manera. Cuando hablamos de algoritmo, es los datos que suben a la nube, que empiezan a analizarse y gestionarse a través de un software, que se van actualizando continuamente con más información y si creen conveniente su Digital Twin desde lo tecnológico y beneficios, lo aplica en su infusora. Y el segundo aspecto es la interacción directa del ser humano sobre el propio Digital Twins. Es decir, el sujeto se mete en la nube, abre su Digital Twins, establece escenarios hipotéticos, ejemplo, actividad física, ayunos, cambia el ratio, insulina activa, y si ve favorable esa intervención, haciendo clic, acepta y esa variación entra en el ámbito real, en su propia infusora. Este era el sistema que utilizaron en este protocolo y así era como se veían. Teléfonos smartwatch, bombas, tándem y monitoreo continuo Dexcom G6.
¿Qué resultados tuvieron? Sistema estándar, que para ellos es un gold estándar, digamos, 72.3% de tiempo en rango. Sistema estándar más potenciado con inteligencia artificial y digital twins, 5% más de tiempo en rango. Obvio, los pacientes que de base partían con control metabólico más comprometidos eran los que mejores les fue, pero fíjense que aquellos que tenían muy buen control metabólico de entrada, no solo no tuvieron más hipoglucemia, sino que también se vieron beneficiados con el tratamiento de la inteligencia artificial y digital twins. Kovachev dice: esto no es ciencia ficción, es ciencia, el prototipo ya está existiendo, ya se está utilizando. Una vez que presenta este prototipo, nos muestra otro, es otro modelo distinto de inteligencia artificial que potencia una infusora, que lo llamó HIP-PT. ¿Por qué HIP-PT? Porque tiene como arquitectura Transformers. Ustedes habrán escuchado GPT en ChatGPT. El modelo GPT tiene de base Transformers, está preentrenado y con datos generativos. En definitiva, este modelo se nutre de este modelo Transformers para utilizarlos en bomba de infusión continua. Y como imaginarán, también la respuesta fue satisfactoria. 77% en rango, miren qué interesante, 55% de tiempo en rango estrecho, sin anunciar comidas, sin anunciar ejercicios. ¿Cómo? Con un sistema abierto basado en inteligencia artificial en una nube, modelo Transformer, y hoy por hoy ya está en trámites de ser aprobado por FDA y aplicarlo. Resumiendo, Boris Kochev nos dice en esta charla que estamos viviendo un momento de transición de un sujeto donde está el médico diciéndole qué hay que hacer a un digital twins en la nube que le va a dar las recomendaciones y será de forma bidireccional. Nos dice que implementar la IA de forma interactiva ha demostrado beneficios y robustos. En este caso, aumentó un 5%, un 5% el tiempo en rango en algo que ya pensábamos que era un gold estándar. Que tenemos que empezar a pensar en salir de los modelos matemáticos que están dentro de nuestras bombas de infusor continuo de insulina para pensar en un modelo abierto, un soft en una nube con arquitectura de inteligencia artificial como es este Deep Learning de Transformers y potenciar así un mejor tratamiento a los pacientes con diabetes. Y también cierra diciendo que el futuro es inminente, que nos vamos a encontrar con sistemas de insulina totalmente automatizados que, como imaginarán, operarán sin la necesidad de anuncios de comida y ejercicio. Claro está que uno se pregunta dónde vamos a estar. Como que nos aleja un poquito del escenario de la medicina. Yo no lo creo. Yo creo que la IA viene a no reemplazarnos, sino a ayudarnos a decidir mejor y potenciarnos. Desde ya, muchas gracias y bueno, nos vemos en los comentarios y en las preguntas. Muchas gracias, Lucas. De esto no van a haber preguntas porque todo el mundo entendió todo. Así que, chao. Bueno, a ver que surjan preguntas en el logo. Pueden ir haciéndonos sus preguntas y vamos al siguiente video de Dani Rodríguez. Rodríguez, yo vengo a hablarles en esta parte de la segunda reunión científica de ejercicio, ¿sí? De la teoría a la aplicación clínica. No tengo conflictos de interés con este tema. Y la primera charla que les voy a compartir las dio el doctor Mike Riedel, que es una persona que vive con diabetes tipo 1 desde niño, que es deportista y que es el que más ha escrito de deporte. Y él dice que para él fue difícil preparar esta charla en la cual habla de las diferencias entre las personas que viven con diabetes tipo 1 y no durante el ejercicio. Pero, ¿qué es lo que él nos dice como positivo antes de arrancar su charla? Dice, las personas que viven con diabetes pueden realizar cualquier deporte que se propongan. Y en ese momento nos muestra la foto de una deportista canadiense que hace esquí. ¿Y por qué dice esto que le resultó difícil preparar esta charla? En realidad es difícil desde lo que encontró, que las personas que viven con diabetes tienen uno o dos puntos
mayor en la escala de percepción de esfuerzo, que tienen una menor capacidad aeróbica, un 15% aproximadamente, un 6% más de frecuencia cardíaca cuando hace deporte, que esto sabemos que no está bueno, un gasto cardíaco menor del 13%, 12 veces más riesgo de fractura en las mujeres posmenopáusicas, un 30% menos de velocidad de conducción, que eso es súper importante a la hora de realizar deportes, en la precisión y en la velocidad que yo puedo ejecutar los movimientos, un 20% menos de capilarización, que sabemos que es fundamental a la hora de llevar oxígeno y metabolitos al músculo, menos masa muscular, menor densidad mitocondrial, que está relacionada con mi capacidad aeróbica, y un radio menor de activación neuromuscular. Sumado a eso, menor difusión de oxígeno en la capacidad a nivel pulmonar y en la composición corporal, más tendencia a acumular grasa en zona central. Pero bueno, ¿qué nos dice este otro trabajo? Que en realidad esto tiene mucho que ver, sobre todo la capacidad aeróbica, con mi hemoglobina glicosilada, y que por cada punto de hemoglobina glicosilada que yo subo, disminuye, para redondear, 1 mililitro por minuto por kilo de mi VO2 max, que es en realidad un montón. ¿Y qué otra cosa nos muestra acá? Pero siempre pasa eso, siempre yo tengo mi VO2 max disminuida. La realidad es que en este trabajo que hace la doctora Olivia McCarthy, que es el que señalo arriba, trabaja con los integrantes del Team Novo Nordisk, y ella que ve que estos deportistas tienen una VO2 max de 73 más o menos 4 mililitros por kilo minuto, igual que cualquier otro deportista como ellos. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos que empezar a pensar? Que por ahí estas diferencias pueden estar marcadas por los niveles de glucemia o hemoglobina glicosilada. Y este es un estudio que está actualmente realizándose, la doctora Turner, que trabaja con el doctor Riedel, que ellos compararon pacientes sin diabetes y con diabetes, y lo que vieron fue que en realidad en lo único que hay diferencia es en la glucemia al comenzar el ejercicio y en la media de glucosa. No encontraron diferencias en la fuerza, no encontraron diferencias en el pico de fuerza medido en vatios en el ciclismo, y no encontraron diferencias en el pico de VO2 max. Tampoco en la escala de percepción de esfuerzo, que ya habíamos dicho que era 1 o 2 puntos más, en la frecuencia cardíaca y en el tiempo al fallo. En este estudio, la realidad, que ya vamos a ver lo que nos dice la doctora Desi, el tema es que es un N muy chiquito, que a veces uno por ahí no puede tomarlo como estadísticamente significativo por el valor del N. Y lo otro, en esto de comparar con las personas que no tienen diabetes, este es un estudio hecho con LibreSense, que se usó para deportistas, que es el mismo que se usa para las personas con diabetes, que se vio que la mayor parte del tiempo estas personas estaban en lo que se llama tiempo ajustado en rango, ¿sí? Tanto cuando comían, hacían ejercicio o dormían, no pasaban ese valor de 140 en general, ¿sí? Y se vio que las mujeres durante la noche tenían un poco más disminuida la glucemia, pero no mucho más. Bueno, ¿qué nos dice acá el doctor Riedel? Que en realidad los individuos con diabetes tipo 1 tienen reducido todo lo que ya hablamos. Después habló de disglucemia e insulina on board, que esto puede alterar, digamos, la dependencia de glucógeno muscular. Si yo estoy en hiperglucemia, voy a consumir o voy a oxidar más carbohidratos y menos lípidos, y que de acuerdo a la cantidad de insulina on board que yo tenga, va a ser la selección del metabolismo que yo use, y también que hay que tener en cuenta la performance y la seguridad tanto de riesgo de hipoglucemia como de cetoacidosis. Y que si bien ocurre disglucemia, ya con los sistemas de asa cerrada nos están ayudando más y están disminuyendo el trabajo de las personas con diabetes tipo 1 para lograr mejores resultados. Después la doctora Desi Zaharieva nos habló de ejercicio en diabetes tipo 1, clinical trial y lo que es en vida real, y ella dice que cuando hace un estudio en vida real le preguntan por qué no hace un ensayo clínico, y bueno, y viceversa. ¿Qué nos dice ella? Que en realidad hay diferencias entre estas dos cosas. Por un lado, si es un clinical trial está estandarizada, las comidas van a estar medidas, la insulina on board va a estar minimizada frecuentemente, el ambiente va a estar supervisado, los factores como sueño, estrés y demás están controlados, los datos son precisos, pero la contra es que
el número, el N que tenemos es chiquito, como lo vimos recién. El conocimiento fisiológico es fuerte y es difícil generalizar. Pero bueno, es las diferencias entre hacerlo en vida real y hacerlo en un estudio controlado. Además de eso nos dice, bueno, las personas que viven con diabetes siguen las indicaciones, bueno, fue un estudio de 102 adultos con diabetes tipo 1, y lo que podemos ver acá, yo me centré en las estrategias pre-ejercicio, es que el 60% llegaban con glucemias al momento de realizar ejercicio, que es la que nos dicen las guías, mayor a 125 o 126. Pero que en el momento de ajustar la basal previo al ejercicio solo el 27% lo hacían, el 50% ajustaba el bolo, y lo que más hacían era consumo de carbohidratos previo al ejercicio para intentar normalizar las glucemias. Sumado a esto, tenían un alto riesgo de hipoglucemia durante el ejercicio y post, y un riesgo del 10% tuvieron cetoacidosis luego del ejercicio. En este estudio, el 11% de los pacientes empezaban con cetonas positivas a hacer ejercicio. ¿Sí? Que sabemos que según las guías está contraindicado. Y otra contraindicación clara que tiene es que yo no puedo hacer ejercicio si tuve una hipoglucemia severa 24 horas antes de realizar ejercicio. Y acá nos dice que el 73% no modificó su actividad física luego de una hipoglucemia severa. O sea, claramente tenemos un problema en seguir las guías. Sumado a eso, ¿de dónde obtuvimos la información? ¿De los médicos o del equipo médico? El 32%, pero el 80% ensayo y error y redes sociales, en las cuales, bueno, ahí está Google, seguramente la inteligencia artificial ahora estará más presente. Y esta es la diferencia entre un estudio controlado, donde vemos que el snack está controlado, las dosis de insulina van a ser reducidas, va a estar controlada la glucemia en tiempos estandarizados, y vamos a tener el consumo de snacks con las cantidades apropiadas de carbohidratos y proteínas. Pero ¿qué nos dice la doctora Saharieva? Esto es en vida real. Acá comió el lunch que le tocaba, pero se dio un bolo tardío, por lo cual la glucosa estuvo alta. Luego fue a correr, se le bajó la glucemia, sobretrató la hipoglucemia, tuvo un rebote, ¿sí? Después comió un snack sin bolo, practicó deporte, el sensor falló, cenó y no sabe cuántos pedazos o cuántas porciones de pizza consumió. Esto es lo que pasa en vida real, lo cual hace mucho más difícil interpretar los estudios en vida real. Ahora, ¿qué nos dice ella? Bueno, los ensayos clínicos nos muestran cómo son los efectos de la glucosa bajo condiciones controladas. En el mundo real nos muestra la variabilidad y los cambios diarios que podemos tener. El ejercicio, dice, muchas veces puede ser más largo, más duro y menos predecible de lo que sugieren los trials. Ambos tipos de estudios son esenciales para entender cómo manejarme con diabetes y ejercicio. Bueno, muchas gracias. Gracias, Dani. Y vamos a escuchar la última charla de la doctora Gabriela Rovira acerca del consenso internacional de screening en estadios tempranos de diabetes tipo 1. Vayan haciendo las preguntas por el link de preguntas y respuestas. Muy buenas tardes. Yo les voy a hablar del Consenso Internacional Europeo de Screening y Monitoreo de Estadios Tempranos de Diabetes 1. ¿Por qué la detección temprana de diabetes 1 es una prioridad de salud pública? Sabemos que existe un aumento anual de la incidencia de diabetes 1 que es del 3.4%, que niños y adolescentes hacen su debut con un 40 a 42% en forma de cetoacidosis, que esto tiene un costo anual estimado muy elevado, que va a ser mayor para los próximos años, y que existe 85% de personas con diagnóstico que no tienen antecedentes familiares de diabetes. La cetoacidosis al diagnóstico no es solo en niños y adolescentes, también los adultos tienen una tasa de incidencia de cetoacidosis de hasta el 23%, según algunos reportes europeos de diferentes centros. Las consecuencias de la cetoacidosis, más allá de la internación y de que todos sabemos que es una complicación grave, también
se asocia a edema cerebral, lesión renal aguda, deterioro cognitivo y sobre todo las personas que hacen debut con cetoacidosis tienen niveles más elevados de hemoglobina glicosilada y aumento en la recurrencia de cetoacidosis en próximas situaciones. Entonces, es importante conocer los distintos estadios de la diabetes 1 para poder tener conciencia de las opciones terapéuticas y de la forma de manejo y acompañamiento que tenemos que realizar en cada etapa. En la etapa 1, que es cuando hay dos autoanticuerpos positivos y normoglucemia, sabemos que este es un momento asintomático pero detectable. En etapa 2 ya hay sumado a la tasa de autoanticuerpos positivos disglucemia. Y es en esta etapa donde ya teplizumab está aprobado por FDA. Las personas en etapa 1 y etapa 2 tienen mayor riesgo y una alta probabilidad de progresión a etapas 3, que la etapa 3 es donde ya se realizó el diagnóstico clínico de diabetes, según criterios diagnósticos de la Asociación Americana de Diabetes, y sabemos que las personas habitualmente que hacen debut en esta etapa son las que lo realizan con una cetoacidosis diabética. La justificación para implementar programas de screening es ahora más sólida. Tenemos terapias que modifican el curso de la enfermedad. El uso de teplizumab se asoció con un retraso de inicio en la etapa 3 de 48 meses versus 24 entre las personas que habían recibido placebo. El tiempo mediano hasta la etapa 3 fue de 59 versus 27 meses y 50% de los participantes tratados permanecieron libres de diabetes versus el 22% del grupo placebo. Hoy ya tiene aprobaciones regulatorias, no solo por la FDA, sino también por Canadá, Reino Unido y la EMA, para utilizarlo en etapa 2. También hay otras líneas de tratamientos que están en investigación y que pueden modificar el curso de la enfermedad y la evolución de la misma. Los beneficios del cribado y la monitorización se relacionan no solo con una reducción drástica de los episodios de cetoacidosis, sino también respecto al beneficio glucémico a largo plazo, con lo cual vamos a tener beneficio en reducción de cetoacidosis, menor hemoglobina glicosilada, acceso a terapias inmunogénicas y es fundamental el apoyo psicológico. Todo esto se asocia con reducción en los costos sanitarios que tienen una implicancia en salud pública importante. En el consenso van a encontrar una infografía donde se resumen todos estos datos en una sola página y que sirven al momento de explicar por qué la importancia del screening en estadios tempranos relacionados con la alta tasa y prevalencia de diabetes 1, el debut con cetoacidosis, los riesgos asociados a la cetoacidosis al momento del diagnóstico y los beneficios de la detección temprana. También pueden ver los 9 pasos que implica la puesta en marcha y la hoja de ruta de la implementación del screening temprano, donde hay una descripción acerca de cómo serían los pasos a seguir para la puesta en marcha de este screening. Importante a tener en cuenta es que las personas que participaron de screening y monitorización temprana de diabetes encontraron en más del 70% que tuvieron actitudes positivas hacia el cribado de autoanticuerpos y 93% volvería a hacerlo. Se encontró también una brecha respecto al conocimiento, dado que aún padres y familiares de primer grado refirieron que tenían poco o ningún conocimiento acerca de los anticuerpos y que se resaltaba de esta manera la necesidad de una educación abordando no solo qué son los anticuerpos
y educación acerca del screening temprano, sino también de síntomas y signos de la cetoacidosis para hacer diagnóstico sin esta complicación. Por otro lado, las personas que participaron de distintos estudios de cribado refirieron la preferencia respecto a utilizar los kits domiciliarios de gota seca y la importancia del apoyo psicosocial para la persona que se le hace el diagnóstico y para las familias cuando hay un test positivo. Recomendaciones claras, claves respecto a el comienzo del screening es la importancia de que el screening llegue a todas las personas independientemente de la situación socioeconómica, registrar y que se cumplan los datos y los estándares de seguridad y de confidencialidad de los datos. La importancia de la educación no solo a especialistas, sino principalmente a el equipo médico de atención primaria y brindar apoyo psicosocial y de comunicación a todas las personas que se sometan a un cribado o a un screening y que tengan algún resultado positivo. Que también es importante la evaluación anual de los resultados y el informe a las autoridades sanitarias para evaluar costo-efectividad a nivel local y nacional. El momento de actuar es ahora, dado que hay ya programas desarrollados para la implementación del screening y que hay opciones de tratamiento que pueden modificar el curso de la enfermedad. Las campañas públicas también son esenciales porque ayudan a concientizar y las campañas públicas que se desarrollaron, por ejemplo, en algunos centros europeos, encontraron que impactaron en la reducción entre un 40 y un 60% de la frecuencia de cetoacidosis. Tener en cuenta no solo realizar este tipo de campañas en zonas urbanas, sino también ir a zonas rurales, a zonas desfavorecidas, dado que la tasa de cetoacidosis son 42% más altas en poblaciones rurales. Así que esto es un resumen de este consenso. Acá les dejo el QR para que puedan escanear y bajarse el documento completo para poderlo mirar en detalle. Muchas gracias. Bueno, excelentes las presentaciones. Gracias. Gracias a todos los integrantes del comité. Y vamos con algunas preguntitas. Para Dani, ¿qué tipo de ejercicio sería el más recomendable para diabetes tipo 1? Hola, Lauri. Bueno, en realidad es como amplia la pregunta. Lo primero que debería decir, si la persona no tiene complicaciones, puede hacer cualquier tipo de ejercicio, el que más le guste. Siempre apuntamos a que le divierta y le guste lo que hace. Sabemos que el ejercicio aeróbico es el que más desciende la glucemia, sobre todo mientras lo estoy haciendo y después. Entonces muchas veces dicen, bueno, si está alta la glucemia, hacer ejercicio aeróbico ayuda. Pero la realidad es que si yo te tengo que decir qué deporte puede hacer una persona con diabetes tipo 1, el que la persona quiera. Puede hacer todos los tipos de deporte, uno tiene que adaptar la dosis de insulina. Y si tiene complicaciones, también puede hacer cualquier tipo de deporte, nada más que hay que tener pequeñas precauciones con ciertas complicaciones como las neuropatías y demás. Perfecto. Entonces, individualizar la indicación, ¿no? Pero todos, en concepto, el que quiera. Bien, perfecto. Gaby, para realizar el screening de diabetes 1 en salud pública en nuestra realidad a personas sin obra social, solo se recomienda que puedan hacerse los 4 autoanticuerpos para evitar los falsos negativos. A ver. Bueno, en lo posible, por lo menos hacer 3, el SINT-8 se puede dejar como confirmatorio en el caso de que diera alguno positivo o que ninguno diera positivo, ¿no? Porque generalmente
es el más caro y el más difícil de lograr cobertura respecto al resto, pero saber que existen hoy opciones de poder conseguir la realización de los anticuerpos con algunos, digamos, protocolos que hay del laboratorio. Llegado el caso, hay que buscar la información como para que lo pueda realizar cualquier persona que necesitemos hacer el screening. Una cosa para aclarar, este es el screening, el consenso europeo que busca como opción hacer un screening poblacional. Nosotros no estamos a ese nivel, tenemos que evaluar, estamos hablando de familiares de primer grado, familiares con otra autoinmunidad. En el consenso europeo hablan de hacer screening poblacional porque dicen que como es muy baja el porcentaje de diagnóstico y que se reduce el diagnóstico con cetoacidosis y por lo tanto los costos a futuro, el hecho de hacer screening poblacional podría ser costo efectivo, ¿no? Estamos hablando este es el consenso internacional europeo. Bien, y también imaginándonos que la prevalencia europea es más alta que la de nuestra zona, ¿no? Bien, ¿y el cribado se recomendaría en nuestra región para familiares de primer grado para que sea un poco más costo efectivo? ¿Qué opinas? Sí, no hay duda que familiares de por algún lado hay que empezar, familiares de primer grado sería prioridad, personas con autoinmunidad sería otra también, otra de las prioridades. O sea, Adriana, si querés vos agregar algo, Adri Rouso, que Sí, estás los protocolos. comparto por una cuestión de acceso, pero como vos bien dijiste, igual la prevalencia de familiares es baja, pero bueno, en este momento la posibilidad de screening poblacional es como está bastante alejado de las posibilidades nuestras, ¿no? Pero quizás hay que buscar otras estrategias para buscar estas poblaciones en riesgo y no solo los familiares. La autoinmunidad asociada es uno de esos casos, ¿no? Bueno, y la otra pregunta es si hay protocolos con teplizumab en curso en nuestro país. Sí, 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 hay protocolos en hospitales de niños y también hay uno en adultos que Fletcher lo está llevando adelante. Y en niños sé del Gutiérrez, del Garraham. Igual es un protocolo Ujú. ya en pacientes con diagnóstico en estadio 3, no en Sí, fase claro, 2, en estadio estadio 2. 3. Claro, de Bien, reciente diagnóstico, ¿no? Ese es el bien, protocolo que está en este momento en el país. Y en el Hospital Privado de Córdoba también están haciendo uno. también, Ujú. bien. Bueno, y a recordar también que se aprobó a partir del año, hace unos días atrás, teplizumab. Bien. Bueno, Lauri, tengo una preguntita sí, para Lucas, sí, sí, después yo que es también. que hablaste sobre gemelos digitales y la implementación. Kovachev plantea esto de dejar de usar algoritmos o mezclar algoritmos junto con el gemelo digital y la inteligencia artificial. ¿Hay algún, digamos, parámetro legal a eso, digamos? Porque estamos hablando de un sistema que se está como retroalimentando De datos de de, otros. de datos de otros. Y bueno, la pregunta que a veces surge es, ¿a quién uno puede ir a reclamar ante un fallo o un error o Mm, una decisión incorrecta del algoritmo o de la inteligencia artificial en el caso de que fallase? O si sí. hay algún parámetro legal en eso, Lucas, vos que... Bueno, es muy buena la pregunta, Rodri. La verdad que yo creo que estamos hoy por hoy pensando en lo que es tecnología y la inteligencia artificial en la mayor incertidumbre de la historia y sobre todo en relación a lo regulatorio. La tecnología va a 10.000 kilómetros por hora y nosotros de lo regulatorio muy lento. Ustedes saben cómo es esto. En este caso, el caso del Departamento de Tecnología de Virginia en Diabetes, lo que utilizaron son las normas HIPAA que tienen en Estados Unidos de respetar datos y los datos estaban encriptados. Es decir, el sujeto se metía en la nube, nadie más que él sabía que se estaba metiendo y cuando autorizaba la modificación, bueno, recién ahí lo documentaba, por decir una manera, la bomba y se veía reproducido en el protocolo. Pero ni siquiera los investigadores sabían en el momento de aplicar su Digital Twins, de intervenir el Digital Twins que estaba haciendo una modificación en el sistema. En definitiva es eso, es creer de que
los sistemas son robustos desde el punto de vista de estándares informáticos de seguridad y también entender que todo es vulnerable. Por eso es un tema sensible que presta para mucha discusión. Después vamos Porque a uno tener por un ahí, Ateneo también. sí, porque por ahí uno se pone a pensar, digamos, si, eh, si se pudieron infiltrar en el Pentágono, me- ¿cómo no van a poder implantar algo y dirigir a un gemelo digital para que tome una decisión incorrecta? ¿Se Sí, entiende lo que yo voy? entiendo, aunque yo no Es creo que difícil. a ese nivel no creo que haya tanta maldad, ¿no? Como para poder No, puntualmente ir a generar un problema a una persona con diabetes tipo 1 que está potenciando su infusora con inteligencia artificial. Me parece que bastante todo depende de descabellado quién sea pensar la así. persona que está usando la bomba. O sea, estoy yendo más allá de esto de decir, che, nada, Ujú. Sí, pensar si esos es, datos son seguros. Creo que nos va a decir claro. la experiencia con los años, cuando tengamos. Es como, es algo que se me plantea, ¿no? O sea, Mm. ¿qué tan seguro puede ser eso? Que una decisión que se toma casi inmediatamente, o entre comillas inmediatamente, en una nube, y después Ujú. baja Sí, y se bueno, actúa. yo creo que pensando en Eh, seguridad y cómo actúa el sistema, por eso en el soft, no hay tanta diferencia en lo que podría ser un soft dentro de la bomba versus el soft dentro de una nube. No hay tanta diferencia en cuestión de seguridad. En cuestión de vulnerabilidad, cuánto puede entrar una y actuar e intervenir, yo no creo que haya tanta maldad como para poder generar ese tipo de modificaciones. Bueno, bien. gracias. Bueno, Rodri, vamos cerrando y le dejamos a Adriana que cierre Sí, la sí. reunión. Pero mirá, estamos justo a tiempo. Así que Mm. agradecerles a todos. En algún momento de la noche fuimos 250 escuchando. Gracias a todos, gracias a la SAT, gracias a Adriana por la invitación y la convocatoria al comité y a todos los integrantes del comité que aceptaron resumir charlas de 1 hora en 8 minutos, que eso es muy loable, no loable, no bastante, es muy loable. Así que muchísimas gracias a todos. Lauri, Perdón, Bueno, estaba poniendo que queda todo en las redes, así que nada más que perfecto. eso. Y si Gracias, Adri. piden el link del consenso, por ahí se puede poner ahí en el chat. Sí, sí, Bueno, sí. muchas gracias a Está, ustedes, está gracias en la charla, Adri, en la última diapo está el QR del consenso, Sí, sí, si por lo eso, quieren. si no lo van a poder ver en la grabación, pero bueno, por ahí si Ahí, no se podría. sí. Perfecto. No, pues les decía que les agradezco también por responder a la convocatoria y organizarlo rápido y eficientemente, cumpliendo con los tiempos perfectos. Y creo que eso demuestra también la cantidad de gente que ha concurrido, porque el tema interesa muchísimo. Así que muchas gracias. Agradezco también a los asistentes y a los laboratorios que nos acompañan, Abbott, Elea, Medtronic, Remer y Sanofi. Y nos seguimos invitándolos a la próxima reunión científica, que va a ser el lunes 1 de junio a las 19:30, con el tema Nuevas fronteras en retinopatía diabética, de control metabólico a la inteligencia artificial. Seguimos con el tema. Muchas gracias. perfecto. ¿Y puedo meter un chivo, Adriana? Sí, Nosotros los invitamos a que estén atentos a nuestras redes del comité porque en un par de semanas vamos a tener un café virtual y un nuevo Ateneo que vamos a hablar un poco sobre inteligencia artificial. Le estamos poniendo la presión a Lucas para que hable de un tema que nos parece bastante interesante. Mm. buenísimo. Bueno, Muchas Gracias. gracias a todos. Gracias. gracias, Chao, Adriana, buenas noches. gracias. Adiós. Chau, chau. Chao. Chao, chao.